me siento feliz, muy feliz. Platiqué con mami, con papi, con mi hermanita, con mis amigos de la iglesia de Massachusetts, y todos ellos están orando por ustedes. Todos. Estaba platicando con unos amigos en Colombia, y también hay un grupo de una iglesia de Colombia que está orando por esta iglesia. Me siento muy feliz, muy agradecido. Ahora, ya yo sé que yo mañana me voy, de verdad, los voy a extrañar a todos, el tema de esta noche lo he titulado Cargando tu cruz. Y vamos a ver, no quería irme sin dejarles este mensaje de que como cristianos nosotros vamos a pasar por problemas. Y yo voy a ser muy sincero, le decía hoy a Alan, que estuve en su casa casi todo el día. Yo le decía a él y a mi mamá igual, que ya me adoptó, le decía de que yo no soy de las personas de pararme aquí y decirle: si te entregas a Jesús, tus problemas se van a ir. Yo no soy de esas personas. Yo he escuchado a muchos dentro de esta iglesia y fuera que te dicen, no tengo nada con ellos, pero que te dicen: entrégate a Jesús, entrégate a Jesús y tus problemas se van a ir. Yo te vengo a decir hoy, con un escrito está, que si somos seguidores de Jesús, vamos a pasar por problemas. Pero a través de la Biblia yo te voy a decir cómo nosotros podemos pasar ese problema, aún así, sin pecar, sin fallarle a Jesús. El tema me gusta mucho. Vamos a ir al libro de Marcos. Vamos todos al libro, de Marcos, ¿sí? Marcos capítulo 8 y versículo 34. Recuerda, el tema de esta noche se titula Cargando mi cruz. Les debo el flyer, no lo pude traer, pero vamos a sacar la Biblia. ¿Todos traen Biblia? Si no, le presto la mía a alguien que no traiga. ¿Todos traen? Sí. Vamos al libro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Cuando todos lo tengan, me gustaría que digan un fuerte amén. ¿Ok? ¿Listos? Ok, vamos entonces a orar. Vamos a orar y vamos a estudiar ese pasaje. Amoroso Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque nos has permitido concluir esta semana de conferencia con tu bendición. Me siento más que agradecido, Señor, que la iglesia me haya hecho este lindo llamado, y sobre todo tú, Señor. En esta hora, Señor, enséñanos una vez más acerca de tu palabra. Que esta noche sea una noche de información, pero también de transformación para nuestras vidas. Llénanos con la doble porción de tu Espíritu Santo, Señor. Y que podamos decir aquí, como dijo Jacob: yo no me voy de este lugar sin tu bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a leer para ustedes. Recuerden, el tema de esta noche se titula Cargando mi cruz. Dice la palabra de Dios de esta manera. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué sigue? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué cosa? Sígame. Ok, quiero sacar tres palabras tan interesantes. La Biblia dice que si tú quieres seguir a Jesús, hay tres cosas que tú y yo debemos hacer como cristianos. Número 1, cargar tu cruz. Número 2, negarte a ti mismo. Y número 3, seguirlo a Él. ¿Ok? La Biblia menciona esto, yo te lo voy a resumir. Nosotros estamos aquí, nosotros somos cristianos. La palabra cristiano viene porque somos seguidores ¿de quién? De Cristo. Por eso nos hacemos llamar como cristianos, porque seguimos a Cristo.
No seguimos una estatua, no seguimos una imagen, una montaña, no. Seguimos a ¿quién? A Cristo, y por eso nos nombramos como cristianos. Entonces, si nosotros somos seguidores de Cristo, Cristo Jesús nos está diciendo a través de su palabra: si tú quieres seguirme, hay 3 cosas que tenemos que hacer. Número 1, cargar nuestra cruz. Número 2, negarme a mí mismo. Y número 3, seguirlo a Él. La pregunta es, ¿qué significa? Yo voy a empezar diciéndote en esta hora, y te voy a dar el ejemplo, porque lo que Jesús nos está pidiendo, primero lo hizo Él. O sea, Jesús nos está pidiendo que carguemos nuestra cruz, que nos neguemos a nosotros mismos y que lo sigamos a Él. Antes de Él darnos este tip o este consejo o esta palabra para nuestra salvación, Jesús lo hizo primero. La Biblia dice que Jesús vino y nació en un pesebre. Amén. Creció, y como decía las noches anteriores, Jesús venía creciendo en gracia, en estatura, para con Dios y para con los hombres. Satanás muchas veces intentó, ¿se acuerdan de esa predicación? Satanás intentó muchas veces quitarle la vida a Jesús. Jesús venía creciendo, fue bautizado en el río Jordán. ¿Y qué pasó en el río Jordán? El Padre mismo afirmó con una voz diciendo: este es mi Hijo amado, y en Él yo tengo, ¿qué cosa? Complacencia. Jesús empieza su ministerio, reúne a 12 personas que fueron sus 12 discípulos. Jesús sigue su ministerio y llega el momento donde Jesús es entregado. Y la Biblia dice que le pegaron 40 latigazos menos uno. Le pusieron una corona de espina, pero aparte de eso le dieron algo. ¿Qué es? Le dieron algo. Aparte de la corona, los latigazos, ¿qué le dieron? Una cruz. Antes que Jesús llegara al Gólgota, Él cargó su propia cruz. Amén. Ahora, por eso yo te digo en esta hora, nosotros como seguidores de Jesús, lo primero que debemos entender es cargar mi cruz. Jesús la cargó. La cruz que Jesús llevaba no era cualquier cruz. Literalmente era una cruz muy pesada. Los historiadores dicen que esa cruz o esa madera con la cual Jesús estaba cargando no era de cualquier tipo de árbol. Era uno de los árboles de unas maderas más pesadas que había en ese momento. O sea, el árbol más pesado, y de ahí sacaron esa cruz para Jesús. Ahora, el cargar la cruz para ese tiempo era como la manera más humillante de una persona, rebajarse a lo más bajo una persona. Por ejemplo, si yo quiero ver a una persona que sea humillado o que sea avergonzado, entonces yo le daba una cruz y que se paseaba en ese camino llamado ¿cómo? La vía dolorosa. Entonces, esa era la manera más vergonzosa que un judío o un israelita podía pasar. O sea, cuando alguien miraba que alguien estaba cargando una cruz por la vía dolorosa, era porque sabían que había cometido algo grave, algo muy grave, y lo hacían también para que esa persona sea humillado y al final muriera en la cruz. Y entonces a Jesús le hicieron eso mismo. La diferencia de Jesús es que la madera que Él cargaba era muy, muy pesada. Encima de todo esto, la cruz de Jesús era muy pesada, porque no solo estaba cargando unos kilos arriba de su espalda, sino estaba cargando, ¿sabes qué estaba cargando? Todos los pecados, y también estaba cargando lo que alguna vez un discípulo, ejemplo Pedro, le dijo: mira, Señor, aunque todo el mundo se escandalice, yo no me escandalizaré. Y cuando arrestaron a Jesús, el primero que corrió, ¿saben quién fue? Pedro. Entonces Jesús iba con toda esa presión emocional diciendo: ¿cómo es posible? Mis discípulos, a los que yo le mostré la gloria, le mostré los milagros, fueron los primeros que me abandonaron. Fue Judas el primero que me entregó. Tal vez yo lo esperaba de otro, pero menos de uno de mis 12 discípulos.
todo ese peso, toda esa sensación emocional iba con Jesús. Esa presión, esos golpes, la sangre lo había debilitado. No solamente estaba cargando el peso de la cruz, sino que encima de eso llevaba todas esas emociones encontradas. Y eso le hacía a Jesús que su cruz fuera más pesada. Hoy en día, cuando yo te digo, cuando la Biblia dice, no yo, que tú estás cargando una cruz, ¿qué crees que significa? Un pecado, una tentación que no puedes vencer, un problema, una enfermedad. Tus hijos están en cualquier parte, menos en tu casa ni en la iglesia. Eso es que tú estás cargando tu cruz, y esa cruz para ti es como pesada. Tienes cáncer o sabes que se murió alguien y tú en ese momento tú sabes que es una cruz para ti, es una carga para ti y es pesada, pero no se compara con la cruz que Jesús estaba cargando. La Biblia dice, mientras Jesús cargaba su cruz, imagínense el peso de la madera y el peso de todas las emociones encontradas, era mucho para Jesús. Y Jesús en la vía dolorosa, y toda la gente viéndolo, oh, no que el Mesías, no que el Rey, que no que esto y no que lo otro. Y mientras iba caminando, iba tambaleando, y pasó algo increíble. Apareció un hombre llamado, ¿cómo? Simón de Cirene. Y ese hombre llamado Simón de Cirene cargó ¿qué cosa? La cruz de Jesús. Primera noticia de esta noche como cristianos. Yo sé que hay muchos que ya, la mayoría, son miembros de esta iglesia. Mis hermanos que van a la iglesia bautista también han experimentado esto, que es cargar una cruz. Ahora yo te voy a decir en la vida espiritual qué significa cargar la cruz. La Biblia dice que apareció este hombre llamado Simón de Cirene y le ayudó a cargar la cruz a Jesús. Eso significa, atención a esto, el Padre le proveyó ayuda a su Hijo Jesús para que Él pudiera o tuviera un momento en que Él pudiera respirar y descansar. Ahora, tú, siendo un seguidor de Jesús, así como el Padre le proveyó ayuda a su Hijo para que le cargara su cruz, así tú, como seguidor de Jesús, Jesús proveerá ayuda para que tú puedas, ¿qué cosa? Cargar tu cruz. Gloria a Dios. No estás solo en esta carrera. No estás solo. Yo sé que todos en esta noche hemos venido cargando una cruz. Yo no sé qué tan pesada sea, pero tranquilo. Mientras seas seguidor de Jesús, así como el Padre le proveyó ayuda a su Hijo, así Jesús proveerá ayuda para nosotros. Pero tranquilo, no te desalientes. Y tú me preguntarás, hermano, entonces, ¿qué significa esa ayuda? Yo te voy a decir qué significa esa ayuda. Como por ejemplo, yo he pasado mucho esto. Por ejemplo, yo he estado, le decía hoy al pastor Javier que yo he estado, mi segunda casa es el hospital. De verdad, he pasado mucho tiempo en los hospitales. Cuando yo nací en un hospital. Ok, nací en un hospital, pero yo nací con un problema. Y este problema hasta la fecha me sigue causando algunas, ¿cómo se dice? Algunas incomodidades en mi vida física. Es el problema del bronquitis. Nací con el bronquitis, con el corazón, con los pulmones dañados. Y yo recuerdo, mi mamá me cuenta esta historia. No va a dar tiempo contarlo, porque el tiempo se va a ir rápido. Pero yo recuerdo, cuando estoy triste, le decía al pastor hoy que cuando estoy triste o pasa algo en mi vida, yo así como mi mamá ahorita está lejos, yo le marco y le digo, mami, cuéntame esa historia cuando el doctor te dijo que yo me iba a morir. Tenía 2 meses de haber nacido, yo todavía no estaba en casa, seguía en el hospital. Esa historia me lo cuenta mi mamá. Después que nací estuve varios meses en el hospital por lo mismo. El médico que me estaba atendiendo le dijo a mi mamá, señora, ya no gaste más dinero,
deje de prestar dinero porque su hijo al final se va a morir. Mi mamá en ese tiempo, yo voy a ser muy honesto, yo vengo de una familia muy humilde y bajo económicamente. Yo crecí en un ranchito, estoy bien feliz por los padres que Dios me dio, pero vengo de una familia humilde y bajo en recursos económicamente. Y recuerdo que mi mamá me dijo que vendió su casa, vendieron las cositas que tenía para pagar mis medicamentos, para pagar a los doctores, y al final que le dijeran, su hijo se va a morir. Mi mamá dice que en uno de esos días el doctor me entregó, llévese a su hijo, porque su hijo se va a morir aquí. Lléveselo, a que se muera aquí, que se muera en su casa. Así de duro. Cuando mi mamá cuenta, ella llora y yo lloro y hacemos un mar de lágrimas entre mi mamá y yo. Y mi mamá se fue porque yo me iba a morir. A través de ahí yo vine, se me desarrolló el asma. Cuando me pegaba una calentura, yo caía en el hospital. Una calentura normal. Me resfriaba o pasaba algo, me mojaba, caía en el hospital porque me atacaba los pulmones. Y en el hospital una semana entubado con oxígeno. Y desde pequeño hasta los 15 años mi vida fue así tan dura, que utilizaba las pompitas. De los 15 años se me quitó, y cuando regresé a Tulsa, hace como ya un año y unos meses, casi año y medio ya, me regresó el asma. Increíble. Yo fui, voy a un paréntesis, recuerdo que fui con una naturista y me dijo, Eddie, quizás tu asma se te ha regresado porque Oklahoma es un estado donde en los censos es un estado donde hay más polen y quizás por eso tu asma ha regresado. Si tú quieres sanarte, porque te puede afectar, al fin de cuentas te puede afectar, regrésate a donde estabas. Eso me lo dijo antes que me diera COVID. Porque yo siento una presión en el pecho, siempre. Incluso ahorita lo estoy sintiendo, ahorita mismo. Siento como un tabique estuviera aquí. No es dolor, pero siento como un tabique estuviera aquí y ahí queda. Aquí una presión. Y siempre lo he sentido. Y gracias a Dios no pasa más, pero es asma. Entonces me dijo, si tú quieres sanarte, vete de Oklahoma. O vete para otro lugar, no para allá, para Massachusetts, pero otro lugar donde no haya polen como aquí, dice, porque te puede afectar. Y yo lo he pensado mucho, de verdad. Entonces yo he venido cargando una cruz que para mí ha sido muy pesada. Cuando me enfermo yo caigo en el hospital. Y aquí me he enfermado 4 veces, y las 4 veces al hospital. Las 4 veces a emergencia. Al hospital, es duro, lloro. Cuando yo estoy en el hospital lloro, porque yo dije, bueno, Señor, desde pequeño hasta ahorita, pues bueno, al final digo, Dios tiene un plan. Entonces imagínense, yo he estado en el hospital, es mi segunda casa. Cuando yo he estado en el hospital, llegan los ancianos a verme. Los ancianos oran por mí, llegan, he llegado en Massachusetts, también he caído en los hospitales, me llegan a ver y entonces empiezan a orar por mí. ¿Y sabes qué significa eso? Que me están ayudando. ¿A qué cosa? A cargar mi cruz. Cuando tú has estado enfermo, escucha bien esto, cuando te pasó algo de salud y de pronto ves a alguien en tu casa, hermana, hermano, vine a visitarte, ¿sabes? Vine a hacer una oración por ti. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿sí o no? O quizás no te visitan y te dicen, hermano, Javier, supe lo que le pasó y mire, le he llamado, no pude llegar a su casa, pero voy a hacer una oración. Uno dice, oh hermano, agradecido, adelante, haga la oración y empieza a orar por ti. Eso significa en la vida cristiana que yo estoy experimentando que Jesús me está proveyendo ayuda para que yo pueda cargar mi cruz, que no lo estás cargando solo. Otro ejemplo, esto ha pasado mucho. Alguien de la iglesia se quedó sin trabajo, no tiene cómo pagar la renta de la casa, no tiene cómo pagar la aseguranza del carro, no tiene para la comida, un ejemplo. De pronto el anciano o una hermana se llega a enterar, entonces comentan al pastor, a la iglesia, se reúnen rápidamente y el pastor junto a los ancianos dice, hermanos, le vamos a dar una ayuda a esa hermanita,
a ese hermanito para que por lo menos en esta semana o en este mes pueda pagar la renta. Se reúnen los ancianos, la tesorera, ¡pum!, y dan un dinerito y se lo dan a la hermana. ¿Qué significa eso? Que te están ayudando a cargar, ¿qué cosa? Tu cruz. Mientras seas un seguidor de Jesús, Jesús proveerá ayuda para ti, para que tú puedas cargar tu cruz así como el Padre lo hizo con su Hijo. Amén. Así que cuando tú sientas esa experiencia, que te pasó algo y de repente entra una llamada, es porque Jesús te está proveyendo ayuda. El problema va a estar allí. Por eso te dije, no soy de los jóvenes que me subo aquí y te digo, mira, ven a Jesús, entrégate a Jesús y tus problemas se van a terminar. No acostumbro a decir eso y no lo digo. Pero sí te digo que los problemas van a estar, tu cruz va a ser tan pesada, pero Jesús proveerá ayuda para ti. Amén. La Biblia dice que Simón de Cirene le cargó la cruz. Y de repente pasó algo tan interesante que al final, ¿quién cargó la cruz? Jesús. Mi pregunta es, Simón, atención a esto, Simón llevaba la cruz, pero de un momento, quizás yo no sé cuántos minutos le ayudó Simón de Cirene, pero de un momento, la cruz que estaba cargando Simón de Cirene, ahora lo estaba cargando ¿quién? Jesús. Simón de Cirene no lo llevó hasta el Gólgota, lo llevó Jesús. ¿Por qué? Porque esa cruz no era de Simón, ¿era de quién? De Jesús. Y por lo tanto, quien lo tenía que cargar, ¿quién era? Jesús. Malas noticias en esta hora, ¿ok? Mala noticia. Yo he experimentado igual muchas veces, tanto en mi iglesia, no aquí en Tulsa, en mi iglesia en Massachusetts, que de repente han llegado a mí personas y dicen, hermano, ¿sabe qué? Me voy de la iglesia. ¿Por qué? Le digo, porque los ancianos y el pastor visitan a otras personas y yo que estuve enfermo, la iglesia supo que yo estuve en el hospital y nadie me fue a visitar. Yo le digo, hermana, entiendo, perdone por eso, pero lamento decirle esto. Es su cruz y tú la tienes que cargar. ¿Se entiende? Si no te visitan, no te enojes con el pastor, porque el pastor tiene su propia cruz. Si tienes un problema y la iglesia no te ayudó financieramente, no le eches la culpa a la iglesia. No te vayas de la iglesia, porque la iglesia también tiene su propia cruz. Es tu cruz y tú la tienes que cargar. Amén. Entonces, aquí aclaro, si algún día te enfermas y por algún motivo la iglesia, algún hermano no te visitó, no te enojes con el anciano, no te enojes con el diácono, no te enojes con el pastor. Por algún motivo ellos no pudieron, porque tienen una cruz. Y también quizás esa cruz sea más pesada que la que tú estás cargando. No te enojes, es tu cruz. Y sigue a Jesús. Nosotros hemos experimentado eso, ¿sí o no? Levantando la mano. Que de pronto tú dices, no me quiere. No, la iglesia visita a otras personas y a mí me echan de menos, no me quieren. ¿Y saben con quién yo vi esto? La primera persona que yo vi esto, ¿saben con quién fue? Con mi mamá. Recuerdo un día a mi mamá que me senté con mi mamá, estaba tan triste, estábamos pasando un problema. Y mi mamá me dice, Eddie, estoy tan triste. Y le digo, ¿por qué? Hoy no voy a la iglesia. Porque el pastor y los ancianos saben el problema que estamos pasando en casa y nadie hizo por venir a hacer una oración aquí. Me quedé con esto, así como que pues en una parte tenía razón, pero después comprendí y le digo, mami, esa es tu cruz, mamita, tienes que cargarla tú, le digo, aunque el pastor o alguien no venga, no le eches la culpa a ellos, porque pues ella sí dijo, el pastor y los ancianos supieron lo que estábamos pasando y nadie tan siquiera vino a hacer una oración por nosotros. Pero también quiero hacer un llamado a los líderes de aquí de esta iglesia. Si tú sabes que alguien está pasando por algún problema, haz el intento en ir.
por lo menos una llamadita, hermana, mire, voy a orar por ti. Quizás van a haber días donde Dios entienda que no puedes ir por algo, no vas a poder ir, porque estás ocupado realmente, no vas a poder ir, pero una llamadita, hazlo. Pero, iglesia, si nadie llega a visitarte, no llores, no le eches la culpa al anciano, a nadie. Es tu cruz y tú la tienes que cargar. Amén. Yo les comenté que mi papá y mi mamá, sí se los dije o no, que entraron en el proceso del divorcio. ¿Les comenté eso, sí o no? Pues ese día yo estaba cargando una cruz que yo no entendía. Y yo recuerdo que me fui a la iglesia. No, perdón. Llegó el sábado y no fui a la iglesia. No fui, pues yo estaba enojado. Mi cruz era pesada. Y yo le dije a Dios incluso, no, yo no voy a la iglesia, le dije. Y en vez de estudiar o algo, ¿saben qué hice? Me fui a dormir. Bueno, no me dormí, pero sí me acosté en sábado. Y allí en sábado yo estaba diciendo tantas cosas de lo que estaba pasando. Y es ahí donde escuché a mi mamá que me dijo, el pastor, los ancianos saben lo que está pasando y nadie vino ni siquiera a hacer una oración. Fue triste, es feo ese tipo de proceso. Y entonces yo me quedé y recuerdo que algo me motivó, yo sé que fue el Espíritu de Dios, me motivó. Él vete a la iglesia. Yo me fui, pero llegué bien tarde, llegué como a las 10:40. Ya casi el repaso de la lección estaba acabando. Entonces en mi iglesia hay un grupo de jóvenes y recuerdo que cuando yo entré me fui directo a los jóvenes. Cuando entro con los jóvenes, saludo, nadie me saludó. Y yo dije, bueno, me sentí incómodo, pues nadie me saludó. ¿Qué está pasando? Saludé a un anciano y solo me dio la mano y yo dije, ¿qué está pasando? Yo dije, ¿será que yo hice algo malo? ¿Alguien se ha sentido así cuando viene a la iglesia y sientes que nadie te saluda? Incluso nada, no sientes nada de eso. Pues, ¿alguien ha pasado eso? Y te sientes como que, no sé, raro. Acabó el culto y en ese momento todavía la pandemia no había llegado. Y mi iglesia siempre acostumbraban a hacer comida todos los sábados en mi iglesia. Y cuando todos salimos, yo me paré esperando que un amigo de los que son los jóvenes me hablara y nadie me habló. Yo dije, wow, qué extraño, ¿qué yo hice ahora? Yo no entendía lo que estaba pasando. Recuerdo que todos se fueron al comedor y yo quedé aquí adentro esperando que alguien viniera a saludarme, un abrazo, me preguntaran ¿cómo estás? Pero ese día nadie llegó. Yo dije en mi mente, no, ¿para qué me quedo? Mejor me voy. Iba yo a buscar mi carro en el parking y cuando llego en el parking, en mi corazón, escucho esta voz así que me dice, hey, voy a visitar a esta hermana. Y la hermana se llama Patricia. Porque no había llegado ese día, era una visita, no había llegado. Y yo dije, bueno, Señor, yo le dije así, literal, iba caminando y le dije, Señor, ¿cómo tú me dices que yo vaya a visitar a esta hermana cuando tú sabes que yo necesito que me vayan a visitar a mí y nadie ha ido? Y tú me pides que yo vaya a visitar a esa hermana. Y yo, no voy. Al final, fui. Con Dios no podemos debatir. No, al final fui. Iba yo triste, incluso me fui llorando en mi carrito. Una de las cosas, yo soy bien llorón. Y me fui. El chiste es que cuando llegué a la casa, la hermana me dijo esto, Heidi, yo oré para que alguien viniera a hablarnos acerca de la Biblia. Llegué, canté y algo sucedió. Yo te voy a decir qué sucedió ahorita. Jesús cargó la cruz. Cuando llegó al Gólgota, ¿qué pasó? Lo clavaron en un madero, un brazo a la izquierda, el otro a la derecha, los pies, y lo subieron. Y ahí estaba Jesús. Pon este cuadro en tu mente. Allí estaba Jesús, en el lugar de la calavera, el Gólgota, crucificado. Aún tenía vida. Lo interesante de esto es que unos minutos antes Jesús estaba cargando la cruz. Ahora la cruz lo estaba cargando a él. ¿Me estoy dando a entender? Minutos antes Jesús llevaba su propia cruz. Ahora esa cruz que Jesús estaba cargando, esa cruz, ahora lo estaba cargando a él. O sea, lo inverso. ¿Qué significa eso?
Primero Jesús cargaba su cruz, después la cruz lo cargaba a él. ¿Qué significa eso? ¿Qué experiencia es eso? Ahí te va. Tú estás cargando una cruz. Llegará el momento donde tú estarás clavado en tu propia cruz. Clavado o clavada en tu propia cruz. ¿Qué significa eso? Que tú estarás clavada en tu propia cruz. Eso significa, llega ese momento que yo pasé, donde llegas a la iglesia y tú sientes que nadie te contestó. Sientes que toda la iglesia está en contra tuya, pero tú no entiendes porque tú no sabes, tú no has hecho nada. Nadie te saludó, nadie te habló, nadie nada. Y sientes que estás clavado en tu cruz. Ve conmigo el libro de Marcos. Yo te voy a decir qué significa realmente estar clavado en tu cruz. Marcos capítulo 15. Marcos 15, versículo 34. Marcos 15, ve, quiero que vayas. Marcos 15, versículo 34. Cuando todos lo tengan, por favor, si pueden decir un fuerte amén. Amén. ¿Listos? ¿Lo tienen? Quiero que lo lean. Ok, dice la palabra de Dios, léanlo conmigo. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿qué cosa? ¿Por qué me has desamparado? En otras versiones dice: ¿por qué me has abandonado? Este texto está mostrando a Jesús en la cruz, clavado ya en su propia cruz. Jesús está clavado en su propia cruz y él está diciendo al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa experiencia tú y yo lo vivimos. Cuando estás pasando por un problema, nadie llegó a orar por ti. Llegas a la iglesia y tú dices: nadie me habló, nadie esto. Te arrodillas, incluso llegas a sentir que Dios no contesta tu oración. Llegas a sentir en tu alma que cómo es posible que Dios responde la oración del vecino, la oración del hermano, la oración del pastor, la oración de otras personas. Ves testimonios donde Dios ha hecho milagros, pero no ha contestado tu oración. Y sientes que Dios no te escucha. Cuando pases por ese proceso, no es que Dios no te escuche, es que tú estás experimentando qué es estar clavado en tu propia cruz. Tú estabas cargando tu cruz, ahora tu cruz te va a cargar a ti. Y cuando eso pase, vas a sentir que tus oraciones Dios no las va a contestar. Es lo mismo que pasó Jesús. Estando Jesús en la cruz, le dijo a su propio Padre: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Rey de Reyes, Jesús, llegó a sentir en su alma que su mismo Padre lo había dejado solo. Cuanto más nosotros en nuestra vida cristiana. Vas a tener problemas. Tus hijos quizás se enfermen. Quizás tengas una pérdida familiar. Eso es una cruz pesada para ti. Vas a cargar esa cruz. Pero recuerda, llegará el momento donde la cruz te va a cargar a ti. Cuando tú sientas que Dios no te contesta, recuerda que estás pasando por esta experiencia que Jesús pasó. Esa experiencia de que ya tú estás experimentando que es estar clavada o clavado en una cruz. ¿Qué debo hacer entonces cuando esté pasando esa experiencia? Como cristiano, ¿qué debo hacer cuando yo llegue a sentir que la iglesia no me habla, que la iglesia no me ama, que los ancianos no me visitan, que el pastor no me visita, que los líderes no me visitan? ¿Qué tengo que hacer entonces como cristiano para poder salir de allí? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver qué hizo Jesús. ¿Amén? Porque Jesús hizo algo para no sentirse así, para no sentirse abandonado por el Padre. Jesús hizo algo. Y aquí viene lo que yo te voy a decir. Eso significa cargar mi cruz. Ahora Jesús hizo algo. Aprendió a negarse a él mismo. Aquí viene el segundo paso. Si tú quieres seguir siendo un seguidor de Jesús, carga tu cruz. No le eches la culpa a nadie, porque nadie tiene la culpa. Es tu cruz y tú la tienes que cargar. El segundo paso que Jesús nos invita,
Jesús dice, si quieres venir en pos de mí, carga tu cruz. Y el número 2, niégate a ti mismo. ¿Qué es negarse a uno mismo? Vamos a ver qué hizo Jesús entonces. ¿Cómo se negó? ¿Qué es lo que hizo cuando él estaba experimentando que su propio padre lo había abandonado? Eso fue duro para él, como lo es para nosotros, ¿sí o no? Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 23, allá adelantito, el siguiente libro, 23, versículo, quiero que vayan todos conmigo, versículo 33, y vamos a leer el versículo 42. Vamos a leer el versículo 33 y el versículo 42. Y ahora la Biblia nos va a decir qué hizo Jesús cuando estaba clavado en una cruz. Lucas capítulo 23. Capítulo 23, versículo 33. Y vamos a leer el versículo también 42. Por favor, ¿todos lo tienen? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Lo tienen? ¿Listo? Ok, vamos a leer en el nombre de Dios. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro, ¿qué cosa? A la izquierda. El versículo 42. Y dijo Jesús, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Lea, ¿qué dice? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús en el 43 responde: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Qué pasó allí? ¿Qué hizo Jesús cuando estaba clavado en su propia cruz? La Biblia dice lo que acabamos de leer. Estaba Jesús en el centro, desangrado, cansado. Ya en ese momento ya él sabía que no solamente los discípulos lo habían abandonado, sino también ¿quién? Su propio Padre. La Biblia lo dice. ¿Qué hizo Jesús entonces? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como cristianos cuando pasamos esa crisis difícil? Dice la palabra de Dios que había dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús, atención a esto, Jesús se olvidó de todo. Jesús se olvidó que tenía dolor. ¿Qué significa eso? Jesús se negó a su dolor. Jesús se olvidó que habían personas que le habían dicho: Señor, yo te amo. Señor, sí, yo te amo. Y esa persona que le había dicho te amo, lo había abandonado. Jesús se olvidó de su dolor. Se olvidó de esas personas que habían dicho: ¿sabes qué? Yo te amo. Se olvidó de todo. Se olvidó de su dolor, aunque estaba pasando dolor. Se olvidó de él. Se negó a él mismo. Y entonces hizo esto. Estaba la persona allí en la cruz, que era crucificado, el otro que era ladrón. Y Jesús le dice: te aseguro que desde hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Jesús se negó a sí mismo y le pasó esperanza a otra persona. Aquí va. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo cuando esté experimentando eso? Cuando yo esté clavado o clavada en mi propia cruz, ¿qué tengo que hacer? Negarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque como cristianos nosotros queremos que oren por mí, que vengan a visitarme a mí. Y todo lo queremos ¿para quién? Para mí. Y Dios te está diciendo que si quieres seguirlo a Él, tienes que aprender a negarte a ti mismo, que no todo es para ti. Porque hay personas allá afuera que están cargando una cruz más grande que la tuya y tú te enojas. Ay, es que no vinieron a orar por mí, no vinieron a visitarme a mí, no me dieron una ofrenda a mí. Y Dios te invita en esta hora: apréndete a negarte. Y cuando te niegues, la Biblia dice: pasa la esperanza a otra persona. ¿Qué significa eso? Salí yo del parking
llegamos a la historia, cuando salí del parking, y dije al Señor, Señor, yo no quiero ir. Porque yo soy la persona que necesita que alguien me visite. Ve a visitar. Y me fui. Cuando llegué allá, la hermana me dijo, hey, yo oré para que alguien viniera. Cuando ella me dijo eso, ya mi corazón empezó como que descanso. Llegué y yo acostumbro siempre a cantar los himnos del himnario. Me gustan las alabanzas, me encantan, yo lo canto mucho. Pero me gustan mucho los himnos. No es que yo soy de las antiguas o algo así, no. Me encantan los himnos. Tuve una experiencia con el himnario. Mañana te lo cuento, yo sé que quieres saberlo hoy, ¿verdad? Mañana te lo cuento. Una experiencia del himnario y yo. Bien chévere, increíble. Pero mañana te lo cuento si da tiempo. Y abrí mi himnario y empecé a cantar varios coritos del himnario. Y entonces le abrí la Biblia. Cuando le estaba abriendo la Biblia y empecé a compartirle, incluso yo recuerdo bien que le estaba compartiendo el mensaje de la segunda venida. El devocional que le estaba dando, ahí estaba ella, sus hijas, su esposo, y le estaba hablando de la segunda venida. Cuando yo estaba haciendo eso, algo en mí estaba sucediendo. ¿Saben qué? Aprendí a negarme a mí mismo, que no todo es para mí. Cuando yo compartía ese mensaje, incluso de esperanza de la segunda venida, yo no solamente aprendí a negarme a mí mismo, sino a la vez yo estaba pasando, ¿qué cosa? Esperanza a otra persona. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ay, hermano, es que nadie me visitó, el pastor Javier no me visitó y supo que me dio COVID y ni me llamó. Me voy de la iglesia. No, Señor, es tu cruz, tú lo cargas. Porque si dejas que otra persona lo cargue, entonces no eres un seguidor de Jesús. Jesús lo dice tan claro. Si se enoja, enójense con Jesús, no conmigo. ¿Ok? Con Jesús, Él lo dijo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Niégate a ti mismo. Y en ese dolor que estés pasando, agarra tu teléfono y dile, hermano Juan, Dios me dijo que haga una oración por usted. Oh, pero yo estoy bien, yo me siento bien. No, aún así yo quiero orar por usted. Tú estás pasando dolor. Jesús estaba en su cruz, pasando dolor. Se negó de su dolor. Se negó a él mismo de todo lo que estaba pasando. Pero él tenía dolor. Y aún así le dijo a esa persona, tranquilo, desde ahora yo te digo que estarás conmigo en el paraíso. Tú vas a tener dolor. ¿Qué tienes que hacer? Agarra tu celular y dile al hermano, hermano, quiero cantar un corito con usted. Y al final vamos a orar. Hazlo, porque ese es un remedio para el alma. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo estaba pasando algo hoy, ahí me dio el catarro de pollo. En México le dice la calentura del pollo, le dice, mi abuelita le dice el catarro de una enfermedad del pollito. Llegué a las 5 a mi cuarto, agarré mi teléfono y le hablé a una hermana de la iglesia y le dije, hermana, yo quiero orar por usted. Yo estaba pasando dificultad, yo quería que oraran por mí. Que alguien me hablara, a alguien desconocido y me dijera, hey, mira, yo voy a orar por ti. Pero no, yo agarré mi teléfono, llegué como a las 5:20, después que salí con la casa de la hermana, la mamá de mi mamá, me adoptó ya, soy un negrito, pero bueno, de Ada, y llegué a mi casa y hice una llamada, y yo dije, hermana, voy a orar por usted, una hermana de mi iglesia, y oré por ella, sin saber qué es lo que tiene, no le pregunté, hermana, no, hermana, Dios me dijo que usted está pasando por esto, por lo otro, por aquello, y voy a hacer una oración, no, hermana, simplemente quiero orar por usted. Entonces, ¿qué tienes que hacer, querida iglesia? Cuando estés pasando por algún dolor o algo, Dios te dice, niégate y pasa esperanza a otra persona. Ve y toca la puerta a otra hermana. Hermana, mire, hice algo de comer y quiero, y le voy a traer este platito porque pues, hice para todos. Pasa esperanza. Hermana, mire, hice esto, hice cualquier cosita, pasa esperanza. Pásalo. La Biblia dice que Jesús murió. Estoy terminando. Jesús murió. ¿Qué significa eso? Que vas a morir en tu propia cruz. O sea, que esa cruz que estás cargando va a acabar.
Porque no todo el tiempo vas a estar con el dolor de una pérdida familiar. No, va a llegar un momento que vas a sanar en el nombre de Jesús. No todo el tiempo vas a estar en esa pérdida de tu hijo. Va a llegar el momento donde tú ya vas a estar seguro que ya ese dolor se fue, pero seguro con la esperanza que tu hijo, Jesús, en la segunda venida va a estar allí. Sí, con la seguridad vas a sufrir ese dolor, que tu esposo murió antes de ti, le dio cáncer, no sé, va a ser difícil para ti, pero va a llegar el momento donde va a parar, va a morir. Jesús murió en su propia cruz. También nosotros moriremos, no literal como Jesús lo hizo, pero sí simbólicamente. Esa cruz que cargamos va a morir. No todo el tiempo vamos a cargar ese mismo problema. No todo el tiempo vamos a tener esa misma enfermedad. Va a llegar el momento donde se tiene que acabar. Pero como cristianos, si Jesús no viene aún como cristiano, vendrá otra cruz que cargar. Yo les decía que yo apenas salí del COVID y como a la semana me dio una intoxicación que me llené la cara de ronchas y por ahorita aún tengo las cascaritas blanquitas. No es acné, hermano, no se confundan. Tenía la cara bien hermosa. Lo tengo, hermanos, ¿ok? Y todavía tengo esas secuelas que me quedaron de esa intoxicación. Se me llenó la cara, hermano, de ronchas así grandes y se me empezó a dar como lepra. Me quedaron aquí, todo eso. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que la cruz que estás cargando ahorita va a morir, va a parar, pero detrás de esa cruz viene otra que tienes que cargar. Yo no sé. Y seguiremos así mientras Jesús no venga. Cuando Jesús venga en gloria, esa cruz se va a terminar. Amén. Entonces yo no te vengo a decir en esta hora, entrégate a Jesús y tus problemas se acabarán. No, vamos a pasar dificultades. Vamos a pasar pandemia tras pandemia. Nos vamos a enfermar. Quizás nos va a tocar ver morir a tu esposo. Yo no tengo esposo, la esposa, perdón. Me va a tocar ver morir a alguien. Es normal. No por ser cristiano va a parar todo. No, al contrario. Hasta que no venga Jesús, los conflictos no acabarán. La droga, el culto de droga, todo eso van a estar allí. Quizás más adelante tú digas que el que va a consumir droga va a ser un hijo tuyo, un nieto tuyo. Es una cruz. Lo tienes que cargar. Y se va a acabar esto hasta que Jesús venga en gloria. Mientras no, por favor, en el nombre de Jesús, toma tu cruz, niégate a ti mismo y síguelo a Él. Amén. Mi llamado en esta hora es para decirte a ti que como cristianos pasamos dificultades. Pero lo pasamos con la ayuda y la bendición ¿de quién? De Cristo Jesús. Me voy contento esta semana. Me voy muy feliz, agradecido con Dios. Porque ya, no quiero decir nombre, pero muchas personas me han acercado y me han dicho, Heidi, he entendido bien la palabra de Dios. Quizás no he explicado todo el contenido en sí, pero lo que Dios quería explicar ya fue entendido por la iglesia. Con eso yo me voy muy feliz, agradecido con Dios. El resto, hermano, sigue orando. Sigue orando por Dios, por favor. Si quieres tomar alguna decisión, sigue orando. Sigue orando. Y nuevamente yo voy a hacer este mismo llamado que hice ayer. Si hay alguien que le quiera decir al Señor, Señor, mire, yo tomé la decisión ya de bautizarme, pero quizás no lo voy a hacer este sábado. No, quizás no este sábado, pero quizás en la próxima conferencia. O quizás en el próximo mes, pero tengo el deseo de bautizarme. Tengo el deseo de permanecer al pueblo de Dios. Tengo el deseo de glorificarte como tú realmente quieres, no como yo lo he estado haciendo. Y si tú eres esa persona, vamos a cantar el himno 236. Yo quiero orar por ti aquí. Ven aquí, aquí, aquí. Vuelvo a repetir, quizás no es para el sábado, no sé, quizás para el otro año. Quizás de pronto tú digas, es que necesito llevar estudios bíblicos. Amén. Gloria a Dios. Pero quiero orar por esa decisión a futuro. Amén. Quizás sea para sábado, yo no sé, para mañana, yo no sé. Allí prestamos un tanque de nuestra hermana Chuy y su esposo y ahí los sumergimos, donde sea. Pero si es para este sábado nuevo, Dios proveerá, como siempre lo ha hecho con esta iglesia, con tu familia. Pero mi llamado en esta hora es, yo sé que aquí hay personas que me han preguntado, hermano, ¿y usted cree que yo deba bautizarme? Y yo les he dicho, hermana, sí. ¿Por qué? Por este motivo. Ustedes saben, y
no quiero forzar a nadie, pero sí, quisiera orar por ti. Por si, no mañana, no sé cuándo, no el sábado, no sé, pero quiero orar por ti. Ven aquí, quiero orar por ti. Yo sé que, mira, tú y yo sabemos que te has acercado a mí, me has dicho, hermano, mira, de verdad he comprendido, he entendido. Hoy quiero orar por ti. Levántate, porque yo sé que el Espíritu Santo te ha tocado durante esta semana, te ha hablado durante esta semana. Levántate, ahí donde estás. No te vamos a bautizar, solamente queremos orar por ti. Levántate, ven. Quiero orar por ti, quiero decirle al Señor, Señor, mira, yo lo estuve aquí. Hice lo que humanamente yo venía a hacer en tu nombre. El resto, Padre, te lo dejo a ti. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo estaba en la casa de la hermana y el hermano y me pregunta, Eddie, yo estuve por 20 años en la iglesia, me dice, ¿tú crees que yo deba bautizarme? Y le digo, sí, hermana. Y ella me dijo algo muy bonito, me dijo, hermano, yo creo que esa es la iglesia de Dios. Ahí me voy a quedar, me dijo. Hoy me encontré con la hermana Irma. La hermana Irma, mira, te voy a contar. ¿Me dan permiso de contarlo? Escuchen esto. La noticia más grande que yo me llevo, hermana Chuy, hermano, pastor, yo llego a la iglesia y entro, pero de pronto, no sé, torcí la nuca. No soy chismoso, pero me encanta. Y torcí la nuca para ver a quién había llegado. Y la hermana Irma se baja corriendo. Olvidó allá todo y se baja corriendo y me dice, hermano. Y me llama así, hermano. Y yo, sí, ¿y ahora me va a regañar? Yo llego allá y le digo, hermana, ¿qué pasó? Y mire, hermana, yo le dije, no me vaya a regañar. No, dice, no, me dice. Y me hace esta pregunta, hermana. Me dice, hermano, toda esta semana me ha gustado. Toda esta semana Dios me ha hablado. Y me dice esto, hermano Eddie, una pregunta. Yo llevo tantos años en esa iglesia. ¿Usted cree que yo deba ser bautizado? Sí. La hermana me dice, ¿por qué? Le dije, ¿por qué? Ella con mucho amor y cariño me dijo esto. Y me voy feliz. Si la hermana Irma no se bautiza, me voy tan feliz porque la convicción en que ella me lo dijo, mire, yo quería llorar una lágrima, esa lágrima donde tú sabes que Dios ha obrado. Me dice, hermano Eddie, yo me voy a quedar en esta iglesia. Amén. Yo le voy a decir al pastor que me dé estudios bíblicos. Amén. Hermanos, yo irme así es una bendición. Amén. O sea, si mañana nadie se bautiza, yo soy feliz porque por lo menos le digo al Señor, Señor, tu iglesia sí entendió tu mensaje. Amén. Tu iglesia no solamente abrió el corazón a tu mensaje, sino quiere practicar tu mensaje. La hermana tiene muchas dudas. Yo sé que allá la familia, nuestro hermano José Luis, ¿verdad? Josué. Y es bíblico y no. Yo sé que la familia del hermano Josué, su esposa, junto al pastor, yo sé que van a estar con Irma, tiene muchas dudas, pero yo estoy tan feliz porque ella me dijo, Eddie, de verdad, los mensajes que dan, el mensaje que da el pastor en la radio, mira, son exactamente lo que dice la Biblia. Y sabes, estoy convencido, me voy a quedar en esta iglesia, me dice. Amén. Y quizás no me bautice, porque quiero recibir estudios bíblicos. Pastor, ahí está. Manos a la obra. Lo mismo que me dijo la hermana Juan y el hermano Lupe. Llevo 20 años en la iglesia, estoy luchando. Me voy a quedar en la iglesia, fíjate, pero estoy luchando con el bautismo. También estoy feliz. El día que eso llegara a pasar, por favor, una llamadita y yo vengo a tomar una foto con usted ahí en el agua. Pero, hermano, yo el agua no me meto. ¿Por qué? Que con miedo. No. Entonces, si no se mete al agua, nosotros como rociamiento. Ok, ustedes pueden esperar aquí 2 minutitos rapidito porque vamos a cantar, no se vayan. Entonces vamos a cantar el himno. Estoy muy feliz de verdad. Amén. La noticia de la hermana, agradecido con Dios. Vamos a cantar y vamos a orar aquí, ¿ok?
corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, vida, tristeza y gozo cambiará. Él no prometió son todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo, y la tristeza y gozo cambiará. Ahora sí, vamos a orar. Amoroso Dios que moras en las alturas de los cielos, hoy, Señor, el cielo hace fiesta, Padre. Amén. Yo sé que tus ángeles, Señor, están delante de ti, dándote honra y gloria por lo que está pasando en este lugar. Pero a la misma vez, Señor, el enemigo no está feliz con esto. A la misma vez, los ángeles de Satanás no están felices. Pero en el nombre de Jesús, hoy esta iglesia se lleva una gran victoria. Por lo tanto, oh Dios, Señor, en tus manos una vez más encomiendo a Juan y a su esposa. Te pongo en tus manos a Irma y a su hijo, Señor. Tú sabes la lucha que quizás ellos tienen en este momento. Pero te pido, Señor, que la decisión que ellos en esta hora han tomado de decirte sí al bautismo, que quizás no será mañana, que quizás no será el próximo sábado, pero que será muy pronto, Señor. Te pido que en el transcurso de estos días tu Espíritu Santo pueda estar con ellos, Señor. Que tú puedas reprender al enemigo, Señor, de la vida de ellos. Y que de aquí en adelante ellos puedan tener más conocimiento acerca de tu palabra. Y que ellos, Señor, digan, Señor, quiero hacer lo correcto. Al igual te pido, Señor, si hay alguien que no es bautizado y que está aquí, Señor, no lo sé, quizás sea un joven, no sé, Señor, no sé, pero si hay alguien que todavía no ha tomado esa decisión, por favor, ayúdale, Padre, que a través de tu Espíritu Santo nos podamos dar cuenta que el bautismo es la llave, Señor, es un requisito que tú mismo lo has dicho para poder entrar en el reino de Dios. Ahora, Dios, te pongo a todos los miembros, te pongo a la familia de Adán, su esposa, su mamá, sus tíos, sus familiares, sus amigos, su trabajo, Señor, el ministerio del pastor, el ministerio de nuestro hermano Josué y su esposa, sus hijos, Señor, su trabajo, su hogar, nuestra hermana Jessica, nuestra hermana que estuvo todas las noches, Señor, sin faltar una, transmitiendo estos mensajes. Por favor, bendícelos. Si la cruz
en este momento es tan pesado, hazle saber que es su cruz, que lo tienen que cargar, Señor, pero que tú proveerás ayuda para cargar nuestra cruz. Llévanos con bien a nuestro hogar. Tráenos de vuelta el día de mañana, Señor, y permite que la decisión que hoy nosotros estemos tomando en el cielo, en ese día, tú puedas decir, a través de esta decisión que tú has hecho en ese día o que hiciste en ese día, tú estás aquí. Oramos en el nombre precioso de nuestro amado y amigo Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.